El descubrimiento fortuito de un fósil puede ser un momento de gran emoción y curiosidad, una conexión tangible con un pasado remoto que de repente se hace presente bajo nuestros pies. Pero también representa una gran responsabilidad, ya que estos vestigios de vida antigua son parte del patrimonio científico de la humanidad y su manejo inadecuado puede llevar a la pérdida irreparable de información valiosa sobre la historia de la vida en nuestro planeta. Cuando una persona se encuentra ante lo que sospecha que puede ser un fósil, lo primero que debe hacer es mantener la calma y resistir el impulso inmediato de extraerlo o manipularlo, ya que el contexto geológico en el que se encuentra es tan importante como el propio espécimen para su correcta interpretación científica. Los fósiles no son simples piedras con formas curiosas, sino documentos biológicos que contienen información sobre organismos que vivieron hace millones de años, sobre los ambientes en que existieron y sobre los procesos geológicos que permitieron su preservación. Información que puede perderse para siempre si el ejemplar es removido de su sitio sin los cuidados y registros adecuados. Lo ideal es comenzar por documentar el hallazgo con fotografías detalladas que muestren no solo el fósil en sí, sino también su posición en el terreno, las rocas que lo rodean y cualquier característica geológica relevante del lugar, usando si es posible algún objeto como moneda o regla para dar escala en las imágenes. Es importante tomar nota mental o escrita de la ubicación exacta usando coordenadas GPS si se dispone de un teléfono o dispositivo con esta función, o en su defecto haciendo referencia a puntos geográficos reconocibles como cerros, ríos o construcciones cercanas que permitan ubicar el sitio posteriormente, ya que en paleontología la procedencia precisa de un fósil es fundamental para determinar su edad y significado. Si el fósil parece estar en peligro inminente de destrucción por erosión, obras humanas o vandalismo, puede considerarse su recolección pero siempre con sumo cuidado, envolviéndolo en papel suave o tela y colocándolo en una caja rígida con material de relleno que impida su movimiento, evitando lo posible el uso de adhesivos, cintas o cualquier material que pueda dañar el espécimen o interferir con futuros análisis. En ningún caso se debe intentar limpiar, restaurar o tratar químicamente el fósil encontrado, ya que los métodos profesionales de preparación requieren conocimientos especializados y el uso de herramientas y productos específicos que no están al alcance del público general, lo que puede parecer una limpieza inocua con cepillos, agua o ácidos caseros puede en realidad destruir detalles microscópicos fundamentales o eliminar evidencias químicas que podrían ser analizadas en laboratorios especializados. Tampoco es recomendable intentar extraer fósiles incrustados en roca dura sin el equipo y la experiencia adecuados, pues el resultado más probable será la rotura del ejemplar en pedazos irrecuperables. En estos casos, lo mejor es fotografiar el fósil in situ y dejar su extracción a profesionales. Si el hallazgo parece particularmente importante por su tamaño, rareza o estado de conservación, lo más responsable es contactar a las autoridades competentes en patrimonio paleontológico, que varían según el país pero generalmente incluyen museos de ciencias naturales, universidades con departamentos de geología o paleontología, o agencias gubernamentales de protección del patrimonio. En muchos países la legislación es muy clara al considerar los fósiles como patrimonio cultural y científico de interés público, prohibiendo su recolección, comercio o exportación sin permisos especiales, por lo que es importante informarse sobre las leyes locales antes de tomar cualquier acción que pudiera ser considerada delito contra el patrimonio, incluso cuando la intención sea preservar el ejemplar o donarlo a una institución. En naciones como Argentina, Brasil, España o México, por ejemplo, los fósiles son considerados propiedad del Estado independientemente de en qué terreno se encuentren, y su recolección sin autorización puede acarrear multas e incluso penas de cárcel. Mientras que en otros países como Estados Unidos o Canadá las regulaciones varían según si los fósiles fueron hallados en terrenos públicos o privados, aunque incluso en estos últimos casos suele haber restricciones sobre especímenes, particularmente importantes desde el punto de vista científico. Una vez contactadas las autoridades o instituciones científicas competentes, es probable que se organice una visita al sitio del hallazgo por parte de especialistas que podrán evaluar correctamente la importancia del fósil y decidir sobre las medidas a tomar, que pueden ir desde su extracción profesional hasta su documentación y protección in situ si el ejemplar es demasiado frágil o grande para ser movido sin riesgos. En algunos casos excepcionales, como el hallazgo de esqueletos completos de dinosaurios o fósiles de importancia internacional, el sitio puede convertirse en una excavación paleontológica formal que requerirá semanas o meses de trabajo meticuloso por parte de equipos especializados, procesos en los que los descubridores originales suelen ser reconocidos y en ocasiones incluso invitados a participar bajo supervisión profesional. Para aquellos que viven en áreas con alta potencialidad paleontológica o simplemente sienten curiosidad por los fósiles que puedan encontrar en sus paseos por el campo, es recomendable informarse previamente sobre la geología local y los tipos de fósiles que suelen hallarse en la región, ya que muchos museos y universidades ofrecen guías básicas o talleres sobre identificación de fósiles comunes que pueden ayudar a distinguir entre un verdadero fósil y formaciones rocosas que solo se les parecen por casualidad.
También es útil aprender nociones básicas de estratigrafía para reconocer en qué tipo de rocas es más probable encontrar fósiles, generalmente sedimentarias como lutitas, areniscas o calizas, y cuáles son prácticamente estériles, como las ígneas o metamórficas. Así como familiarizarse con las normas éticas de recolección que promueven la comunidad científica internacional, como el principio de mínima intervención y la obligación de compartir los hallazgos significativos con investigadores acreditados. En el caso específico de hallazgos en obras de construcción, canteras o minas, donde la maquinaria pesada puede exponer rápidamente capas geológicas profundas que contienen fósiles, es particularmente importante alertar de inmediato a los operarios y supervisores para detener temporalmente las labores en el área afectada hasta que un paleontólogo pueda evaluar la situación, ya que muchos yacimientos importantes han sido descubiertos de esta manera, aunque también muchos otros se han perdido irremediablemente por falta de comunicación entre los trabajadores y la comunidad científica. Algunas empresas constructoras mineras tienen protocolos establecidos para estos casos que incluyen la presencia de paleontólogos de rescate durante las obras en áreas sensibles, pero en su ausencia la responsabilidad recae sobre quien primero detecte los fósiles de dar la voz de alarma. Para aquellos que encuentran fósiles en playas o acantilados costeros, hay que considerar que estos entornos dinámicos donde la erosión es constante pueden exponer fósiles que luego son destruidos por el oleaje si no son recolectados a tiempo, por lo que en estos contextos puede ser más justificable la recolección inmediata por parte del descubridor, siempre documentando cuidadosamente la posición estratigráfica aproximada del ejemplar y contactando a las autoridades lo antes posible para reportar el hallazgo. Los fósiles marinos como amonites, belemnites o dientes de tiburón son relativamente comunes en muchos acantilados costeros y su recolección responsable por parte de aficionados suele estar tolerada en muchos países siempre que no se trate de ejemplares excepcionales o yacimientos protegidos. Pero incluso en estos casos es importante informarse sobre las regulaciones locales y considerar donar los hallazgos más interesantes a museos o colecciones científicas donde puedan ser estudiados y apreciados por el público. Los cazadores de fósiles aficionados que operan con detectores de metales en busca de dientes de dinosaurio u otras piezas deben ser especialmente cuidadosos, ya que estos dispositivos pueden dañar especímenes frágiles y su uso está prohibido en muchas áreas protegidas. Además, el valor científico de un fósil aislado sin contexto es mucho menor que el de uno documentado en su posición original, por lo que incluso los buscadores recreativos deberían llevar un registro preciso de dónde y en qué condiciones encontraron cada pieza. En el caso de fósiles de vertebrados como huesos o dientes de dinosaurio, que son relativamente raros y científicamente muy valiosos, lo ético es siempre reportar el hallazgo a las autoridades competentes independientemente de su tamaño o estado de conservación aparente, ya que incluso fragmentos pequeños pueden contener información crucial sobre especies desconocidas o extensiones geográficas de las ya conocidas. Los docentes que organizan salidas de campo con estudiantes o los guías de turismo que llevan grupos por áreas con fósiles tienen una responsabilidad especial de educar sobre la importancia de preservar estos recursos y las formas correctas de actuar ante un descubrimiento, inculcando el respeto por el patrimonio paleontológico como parte fundamental de nuestra herencia natural. Muchos museos ofrecen programas educativos que enseñan a niños y adultos cómo reconocer fósiles comunes sin dañarlos, promoviendo una cultura de ciencia ciudadana donde los hallazgos fortuitos sean reportados sistemáticamente a las instituciones adecuadas en lugar de terminar en colecciones privadas donde su valor científico se pierde. En la era digital actual, cuando casi todos llevamos cámaras de alta calidad en nuestros teléfonos y tenemos acceso a aplicaciones de GPS y bases de datos geológicas en línea, documentar y reportar hallazgos paleontológicos es más fácil que nunca. Y plataformas como iNaturalist o proyectos específicos de ciencia ciudadana en paleontología permiten compartir fotografías y ubicaciones de posibles fósiles para que expertos los evalúen remotamente, ayudando a filtrar descubrimientos triviales de aquellos que merecen atención profesional. Estas herramientas han revolucionado la forma en que los científicos obtienen información sobre nuevos yacimientos y distribuciones de especies fósiles, pero requieren que los ciudadanos comunes asuman el papel de primeros respondedores ante el patrimonio paleontológico, documentando responsablemente lo que encuentran antes de alterarlo o moverlo. El comercio de fósiles es un tema particularmente delicado que afecta directamente a la conservación del patrimonio paleontológico, ya que los precios que alcanzan algunos especímenes en el mercado negro incentivan la recolección ilegal y el saqueo de yacimientos importantes, privando a la ciencia de información irrecuperable sobre la historia evolutiva. Aunque algunos países permiten el comercio de fósiles comunes considerados de interés menor, cualquier persona que encuentre un fósil debe resistir la tentación de venderlo o comprarlo sin asegurarse primero de que su transacción es legal y ética, recordando que el verdadero valor de estos objetos no está en su rareza estética o monetaria, sino en la información científica que contienen, información que solo puede extraerse adecuadamente a través de estudios profesionales en instituciones acreditadas.
Para aquellos que deseen profundizar en el apasionante mundo de la paleontología más allá de los hallazgos fortuitos, muchas universidades y museos ofrecen oportunidades de voluntariado en excavaciones reales donde se puede aprender las técnicas adecuadas de extracción, documentación y preparación de fósiles bajo la supervisión de expertos. Una forma inmejorable de contribuir activamente a la ciencia mientras se satisface la curiosidad natural por el pasado remoto de nuestro planeta. Las sociedades paleontológicas locales también son un excelente recurso para aficionados serios que quieran aprender más sobre identificación de fósiles, ética de recolección y legislación aplicable, además de ofrecer oportunidades para conectar con otros entusiastas y profesionales del campo. En última instancia, la pregunta sobre qué hacer al encontrar un fósil trasciende lo meramente técnico para convertirse en una reflexión sobre nuestro papel como custodios temporales del registro geológico, ese archivo único de la historia de la vida que ha tardado millones de años en formarse y que una vez destruido no puede recuperarse. Cada fósil bien documentado y preservado es una pieza más en el inmenso rompecabezas de la evolución, un testimonio directo de mundos perdidos que pueden enseñarnos no solo sobre el pasado sino también sobre los posibles futuros de la biodiversidad en nuestro planeta cambiante. Al actuar con responsabilidad y ética ante el descubrimiento de un fósil, por humilde que parezca, contribuimos personalmente a la preservación de este legado invaluable para las generaciones futuras de científicos y curiosos, asegurando que el diálogo entre el presente y el pasado profundo siga fluyendo a través de las piedras que, como escribió el poeta, son las palabras que la tierra usa para recordar.